primero acá en esta modalidad un tanto extraña. Bueno, la tesis se denomina Expresión espacial de los humedales en el paisaje de la llanura costera Jo, que es un análisis a partir de datos satelitales con un enfoque ecohidrogeomórfico. Bueno, voy a hablar muy poquito sobre algunos conceptos de la introducción, mínimas características del área, y de los capítulos me voy a enfocar más que nada en algún resultado y la discusión, porque sí, para contar todo lo que quería contar se me hacía larguísimo, así que cualquier cosa, si después alguna parte quieren que profundice, me dicen al final y agrego algo. Me voy a poner el cronómetro, perdón, a ver si no me paso. Bueno, en primer lugar, escucho un eco. En primer lugar, el objeto de estudio de esta tesis, que son los humedales, plantea... Disculpame, sí, por favor, muteen el micrófono, los que tienen el micrófono puesto, así no se escuchan esos ruidos de fondo. Disculpa, seguí. El mismo objeto de estudio, que son los humedales, plantea un desafío importante a la hora de su estudio, porque si bien hay múltiples definiciones de humedal, la mayoría coinciden en que lo que define el humedal es la presencia de agua, ya sea en superficie o en el sustrato, durante un tiempo suficiente como para modificar los flujos biogeoquímicos que allí se desarrollan, dando lugar a características particulares en los suelos y adaptaciones en la vegetación que allí se desarrolla. Entonces, en consecuencia, estos humedales, entre otras cosas, no están asociados a una fisionomía particular, lo que justamente hace que sea un desafío su estudio per se. Además de esto, esta zona se puede definir como un paisaje de humedales o paisaje de mosaico de humedales, que en contraposición a los paisajes con humedales, que son matrices terrestres, donde los humedales se encuentran como parches aislados y son más fácilmente identificables, si se quiere, los paisajes de humedales están compuestos por parches con diferente disposición espacial, tanto de distintos tipos de humedales como de ambientes terrestres o acuáticos. Y esto aumentación, sino del acceso. Y bueno, justamente por todas estas características complejas se eligió un enfoque ecohidrogeomórfico que, sintetizando mucho, lo que parte de que las características geomorfológicas van a ser las que condicionen la dinámica hidrológica de ese lugar y en consecuencia de eso se van a desarrollar distintas características ecológicas. Esto, por la misma naturaleza de este estudio, requiere un enfoque multidisciplinario y creemos que es importante porque al analizar todos estos componentes, desde la estructura se pueden inferir y estudiar a partir de esto las funciones que existen en este humedal, que son los que en consecuencia van a brindar los servicios y los beneficios a la sociedad. Y bueno, el estudio con sensores remotos cobra importancia no solo por el tema del acceso en los paisajes de humedales particularmente, que permiten con bajo costo analizar grandes áreas, sino porque permite ver series temporales en estos ambientes que suelen ser, en muchos casos, altamente variables en el tiempo. Que bajo ningún punto de vista esto reemplaza la tarea de campo, sino que la complementa. Bueno, el objetivo general tiene que ver con aportar esquemas de clasificación, es decir, metodologías, a partir de la vinculación entre observaciones satelitales y variables biogeofísicas,
tanto para inventariar estos ecosistemas como para desarrollar indicadores de monitoreo. Y bueno, mínima las características, la ubicación. Voy a poner el cursor. En esta figura se puede observar la ubicación. Es una de las 3 llanuras costeras de la provincia de Buenos Aires, como se ve en el mapa de Violante y colaboradores. Y solo voy a decir este poquito de clima, que si bien cuando se observa la marcha anual de precipitaciones y de temperatura, se observa un patrón donde los meses de invierno hay menos precipitaciones y en verano aumentan, cuando uno analiza las diferencias entre la precipitación y la evapotranspiración potencial a lo largo del tiempo, se ven que hay periodos húmedos, periodos secos y periodos muy húmedos o muy secos. Y esto entra en juego a la hora de analizar justamente la variabilidad temporal de estos humedales. Y esto se va a retomar en alguno de los capítulos. Bueno, el primer capítulo son las unidades geomorfológicas como condicionantes de los tipos de humedales en la llanura costera Jo. Bueno, en primer lugar, ¿por qué hacer un mapa de unidades geomorfológicas? ¿Sí? Si bien hay algunos mapas previos en la zona, el más conocido, el único que es regional, es el de, justamente el del trabajo que nombré recién, de Violante y colaboradores. Incluye también la llanura costera en Mar Chiquita y está mapeado con menor detalle que el mapa que generé yo. Y después se encuentran varios mapeos más con mayor detalle, con un detalle similar al que se hizo en este trabajo, pero que solo cubren porciones de la zona de estudio. Y algo muy importante que aprendí sobre el tema de mapeo es que la clave es el objetivo para el que uno hace ese mapa, ¿sí? Como los mapas que había disponibles de la región tienen un objetivo de describir la geología y la geomorfología de la zona, las diferentes unidades que están mapeadas no son suficientes para dar cuenta de la variedad de ofertas de emplazamientos para humedal y mucho menos de cómo se disponen en el espacio, ¿sí? Entonces, cuando uno separa las primeras 4 grandes unidades geomorfológicas de la zona, que son conocidas, una gran unidad es esta que está en verdecito, que es la llanura de mareas, ¿sí? Por sus características es donde hay mayor desarrollo de humedales y, sin embargo, en todos los mapas que existen no hay ningún detalle dentro de esta unidad, ¿sí? Y algo importante también que encontré en este trabajo de, no sé si es Lisenby o Lisenby, de colaboradores del año pasado, que hablan que en la mayoría de los trabajos de humedales con un enfoque hidrogeomórfico o ecohidrogeomórfico, la geomorfología se limita prácticamente a la topografía. Hay muy pocos estudios que realmente analicen las geoformas en detalle, y ese fue el objetivo que me movió para hacer un nuevo mapa, ¿sí? Entonces, estas 4 grandes unidades fueron subdivididas en la más extensa, que es la llanura de mareas, se dividió en primer lugar por su actividad, es decir, la llanura de mareas activa es esta franja azul, que tiene una dinámica completamente diferente al resto y que es la zona más estudiada. En esta zona sí hay muchos trabajos realizados sobre distintos temas. Y en todo el resto, que son las zonas inactivas, prácticamente no hay bibliografía, hay muy poco hecho. Con el objetivo de los humedales. De hecho, esta zona
aparece en los mapas de humedales de Argentina recién en el 2013, como una zona de humedales, ¿sí? Y lo que decidí usar para subdividir esta unidad son los patrones de drenaje, que era lo que veía más diferencias entre las zonas. Que así es como se pueden ver en las imágenes satelitales. Estas tres unidades encontramos que coinciden a grosso modo, porque es un trabajo a otra escala, con las unidades hidrogeológicas de Carol y colaboradores. Y bueno, otra cosa es que la llanura interior, acá dudé bastante, le di vueltas varias veces para ver cómo dividía esto, porque si uno separa en la geología, el sector del norte pertenece a un sistema depositacional diferente al del sur. Entonces, en general, se divide primero esta zona. Pero como partiendo del objetivo de los humedales, a mí lo que más me importaba era la morfometría o los patrones de drenaje. En realidad lo que pude ver es que toda esta zona tiene el mismo patrón de canales perpendiculares a la paleocosta pleistocena. Entonces se decidió tomarlo como una gran subunidad y luego dividirlo según sus características particulares. Bueno, en algunas de estas unidades yo seguía aumentando el nivel de detalle, se podían llegar a subdividir, y ahí también fue otra decisión que se tuvo que tomar. Me pareció demasiado pequeña la escala como para mapearlo, como que ya me salía de los rasgos geomorfológicos más importantes, pero igualmente lo describí para después retomarlo en los otros capítulos que son a más detalle. Y bueno, lo que me pasó con los diseños de drenaje de esta unidad es que no terminaba de darme cuenta en algunos casos por qué eran esos cambios en los patrones de drenaje. Y la pregunta surge de, bueno, ¿qué implicancia tiene esto después en el tipo de humedales y en su ecología, en su hidrología? Entonces, para buscar los motivos, lo que hicimos fue hacer barrenos de mano, analizar el subsuelo. Estas son las 4 perforaciones que se hicieron correspondientes a la llanura de mareas. No hicimos en Madariaga ni en la zona Castelli. Quiero agradecer acá al doctor Isla por la sugerencia de los nombres de la llanura de mareas interior, porque yo no le encontraba la vuelta y quedó mucho mejor. Y bueno, lo que se puede ver es que lo que varía junto con la morfometría de los canales es el espesor de los sedimentos de mareas en cada zona, ¿sí? En la zona central, donde los canales son más anchos y más profundos, hay un mayor espesor de sedimentos de marea. ¿Sí? Uno puede relacionarlo no solo con el espacio como hipótesis, no solo con el espacio para desarrollarse, sino también con el tiempo que tuvo para desarrollarse esa planicie de mareas. Que la otra zona donde los canales son bien anchos es en la llanura Castelli, que es la de arriba, que también tiene un espesor muy grande de sedimentos mareales, y además suprayace otras fases mareales de la formación de un desterramiento resalado. Lo que pude ver es que estos sedimentos disminuyen su espesor hacia la bahía. Yo me había imaginado lo contrario, en realidad, porque uno tiene la idea de un ambiente marino, en donde aumenta la profundidad y aumenta el espacio de acomodación a medida que uno se va alejando, y sin embargo esto no fue así.
y justamente se ve que los canales en la zona más cercana a Bahía de San Borondón, los que siguen siendo inactivos, son mucho más pequeños. Al igual que en la zona de Conesa, donde yo ahí no había encontrado perfiles publicados, ahí se encontró que por debajo de los depósitos mareales hay depósitos loésicos continentales a 1 metro de profundidad o menos, bueno, eso también está en la zona de Madariaga, pero ahí entran los procesos de deflación, que ya es otro tema, pero bueno, también coincide que baja el espesor, el ancho de los canales al disminuir el espesor de los sedimentos mareales. Y bueno, por último, esto lo paso muy rápido, esto de las diferencias que se vieron entre zonas, tanto en la llanura activa como en la norte y en la sur. Lo que vi con el relevamiento de campo es que a pesar de que uno pudiera diferenciar estos sectores desde la morfometría, los ensambles de vegetación que se presentan en estas 3 subunidades son iguales en todos los sectores que uno podría volver a subdividir, ¿sí? Entonces, decidí no mapear esas subdivisiones, aunque las dejé descritas. Y en cuanto a las llanuras interiores, también los ensambles de vegetación que se presentan y son diferentes entre sí. La morfometría de los canales es muy diferente entre sí, con lo cual, si bien hay un patrón común de disposición de los canales, que cuando uno mira la evolución geomorfológica tiene que ver con cómo se formó esto, los humedales que allí se presentan son bastante diferentes. Después, algo mínimo, en esta unidad lo que pasó es que yo veía diferencias geomorfológicas entre las zonas con crestas de playas conservadas, las zonas con crestas de playa modificadas por acción eólica y modificadas por acción mareal, pero a la hora de verlo en el campo, las 3 tipos de morfologías tienen los mismos ensambles de vegetación. Lo que cambia es que donde la cresta está conservada, las lineaciones de vegetación se ven continuas. Y cuando no está conservada y tiene afectación con sedimentos eólicos, las crestas se presentan entrecortadas, como se puede ver acá. Pero los ensambles de la vegetación que se presenta es la misma. Solo hay una excepción muy cerquita acá de donde se hace inactivo, o sea, bien cerquita de la zona activa, que aparecen algunas lineaciones intercaladas de Spartina densiflora, pero es una zona muy acotada y el resto de los canales que están ensanchados por la acción mareal antigua, que ahora ya no está activa, presentan los mismos ensambles que las zonas más al sur. Y bueno, los depósitos arenosos que están asociados a esta planicie de crestas de barra, crestas de playa, que son los depósitos de Back Barrier, presentan 2 subunidades completamente diferentes que tienen vegetación completamente diferente. Se nota muchísimo en el paisaje cuando uno pasa de una a otra, los cambios en el paisaje, no solo en la vegetación, sino en el suelo. Cuando uno entra al campo de unas marginal, los caminos se llenan de arena, nos quedamos con el auto, todo. Y también en los mantos de arena, cuando uno viene de la llanura de mareas y entra al manto de arena, es como que subís, parece que subiste un escalón. Y algo muy interesante sobre estas 2 unidades es que, si bien se encuentran muchas diferencias en el detalle de las geoformas y en las posibilidades de emplazamientos geomorfológicos de los humedales, en la bibliografía, en el trabajo que nombré antes de Carol 2008, estas 2 unidades como que tienen el mismo funcionamiento hidrológico. Entonces, en ese caso, no se estaría dando la premisa del enfoque hidrogeomórfico, donde lo macro, que sería geomorfológico, condiciona lo hidrológico, y las características ecológicas están respondiendo más a la geomorfología.
Esto está descrito también en un trabajo de Marchetti y colaboradores en la zona del Delta. Y bueno, para simplificar mucho estos tipos de humedales que encontramos, se pudieron resumir en 5 grandes tipos, que son los que se van a usar luego en los otros capítulos para clasificar las imágenes. Entonces, lo importante que podemos rescatar de este capítulo es, por un lado, la importancia de que el análisis geomorfológico sea detallado para el estudio de los humedales, y a pesar de esto, o sea, si bien es muy importante y es una base necesaria que permite a partir de eso entender mucho mejor el funcionamiento, el estudio geomorfológico solo no es suficiente. Especialmente cuando se habla de la configuración espacial de los ecosistemas, que es un tema más de ecología de paisajes que tuve que estudiar para esta tesis, en donde el funcionamiento ecológico depende mucho de cómo están ubicados en el espacio esas distintas geoformas y esos distintos tipos de humedales. Esto se ve muy claro en la llanura de mareas, si uno mira, o sea, a la hora de hacer gestión sobre eso, no es igual gestionar la zona de Conesa, que tiene muchísimo territorio alto y los canales están aislados y son pequeños, que gestionar la zona central de los grandes canales que se inunda muchísimo, que es mucho más plano. Y bueno, esto de la importancia de la estructura también lo encontraron Mazzoni y Rabassa en el estudio de los mallines patagónicos. Para la gestión tuvieron que usar no solo las características ecológicas, sino tener en cuenta la estructura para entender el funcionamiento. Y bueno, una idea interesante es esta de la geoforma como elemento integrador de Bocco y colaboradores, que lo que dice es que las áreas con homogeneidad geomorfológica, digamos, permiten predecir qué tipo de humedal se va a desarrollar allí. Entonces, por eso es tan importante su uso como base para sobre eso hacer el resto de los estudios. Y encontramos que es muy importante incorporar la estratigrafía y la evolución geomorfológica de la zona, que si bien en uno de los primeros documentos sobre inventario de humedales de Malvares esto se dice, después en los artículos publicados no encontré yo ninguno que usara estratigrafía y que usara la evolución geomorfológica, alguno, el que nombré antes de Marchetti, pero ningún otro. Y yo acá encontré que era muy importante para entender cómo funcionan las cosas. Bueno, espero que estén escuchando. El segundo capítulo es la expresión espacial de los humedales en el paisaje. En este capítulo, se escucha bien. es muy raro hablarle a la nada. No, estamos todos acá. Bárbaro. Bueno, en este capítulo lo que hice es tomar el enfoque, pararme del otro lado que en el primer capítulo. Si en el primer capítulo lo que hice fue mirar primero lo macro, definir grandes unidades y luego subdividirlas, en este capítulo se parte del otro lado, se parte de identificar y delimitar el humedal individual y luego buscar patrones formados por unidades con patrones similares espaciales de esos humedales, ¿sí? O sea, es como el camino a la inversa. Para esto se usaron 2 escenas ópticas de Sentinel de situaciones hídricas contrastantes para poder observar justamente esta variación a lo largo del tiempo, que se consideraron la mínima expresión de los humedales y la máxima expresión de los humedales. Sobre estos mapas se calcularon métricas de paisaje y esas métricas se clasificaron para obtener unidades. Este es el mapa con todos los tipos de humedal, que
en comparación con otros trabajos de una exactitud muy buena, podemos observar que la mayoría de los humedales son permanentes y con vegetación alta, casi la misma proporción que de terreno que no es humedal. Pero sin embargo, en el mapa se ve perfectamente que según la zona que uno mire, no siempre predomina el mismo tipo de humedal, no siempre predominan los humedales, es muy variable a lo largo de todo el área. Y bueno, este primer mapa, las 4 clases se colapsaron, perdón, las 5 clases se colapsaron en un mapa que es este de según la duración de la inundación, si la inundación es permanente o temporaria, y luego se colapsó en este mapa de humedal no humedal. ¿Para qué se hizo esto? Para poder analizar después la influencia del detalle y de la cantidad de clases que se usan para calcular métricas, cuánto eso influye en las unidades que se van a generar. Y bueno, lo que encontramos es que es una metodología sencilla que dio un buen resultado, que se puede reproducir a la hora de pensar en inventariar los humedales, que es algo que tenemos que hacer porque somos parte contratante de la Convención Ramsar. Es una metodología que podrían aplicar los técnicos para usarse en distintos lugares. Encontré 2 problemas en la realización de este mapa. Por un lado, el tema de la llanura de mareas activas, que al tener una dinámica hídrica totalmente diferente al resto de la zona, la selección de imágenes debería ser diferente. O sea, yo no seleccioné a priori esto para ver qué pasaba, para ver cómo se veía, pero las 2 escenas que encontramos de contrastantes dentro de las que había a disposición, que no son muchas porque en esta zona las imágenes aparecen en 2018 recién, con la resolución alta, y que no tengan nubes y todo eso, había poquitas. Pero bueno, justo las 2 que conseguimos, ambas tenían la marea alta. Entonces, al no haber una imagen de mareas bajas, esos humedales quedaron registrados como permanentemente inundados, cuando en realidad la mayoría se inundan temporariamente con la marea, 2 veces por día o 1 vez por día. Y por otro lado, tenemos el tema de la pradera salina de herbáceas, las zonas con pradera salina de herbáceas, porque o sea, en realidad la diferencia entre los dos tipos de humedal que se inundan temporariamente es que unos están más bajos y se inundan más seguido y otros están más altos y se inundan menos seguido. El tema es que al tener solo imágenes de los extremos, cuando la vegetación tiene el mismo alto en las 2, parece lo mismo, porque o bien las 2 están sin agua o bien las 2 están con agua. Entonces, cuando la pradera salina de herbáceas tiene vegetación baja como pelo de chancho, como sarcocornia, queda clasificada como los bajos con pradera de herbáceas baja. Las zonas que tienen espartina sí se diferencian por la forma de la planta, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos fue analizar en este gráfico cada uno de la abundancia de los humedales en cada una de las unidades geomorfológicas y comparar esto cuantitativo con la descripción cualitativa que se había hecho en el primer capítulo, y se ve que coincide bastante. Y bueno, sobre estos 3 mapas se realizó una grilla. En cada uno de las teselas de la grilla se calcularon los índices de paisaje que se pueden observar acá. Estos son los distintos índices, estas son las distintas coberturas, y se ve cómo algunos describen mejor o presentan mayor variabilidad en ciertas coberturas y otros presentan mayor variabilidad en otras, con lo cual están dando cuenta de distintas situaciones en el paisaje. Las teselas se clasificaron y se obtuvieron
las clases que están presentadas en este mapa con colores. A partir de los diferentes patrones que forman espacialmente las clases, se obtienen unidades que se presentan sobre el mapa original sobre el que se calcularon las métricas. Esto es lo mismo sobre los 3 mapas. Y lo que se observó es que la superficie cubierta por cada clase y el número de parches de cada clase explican la mayor parte de la heterogeneidad, pero las otras métricas que usamos sirven para diferenciar algunas de las clases, aunque no es la heterogeneidad total de todas las clases. Si no estuviera ese índice, hay clases que no se diferenciarían, con lo cual todos los que usamos fueron útiles. Y bueno, se da algo que es bastante lógico, que al aumentar la cantidad de tipos de humedales en el mapa sobre el que se hicieron los cálculos, aumenta la cantidad de unidades de patrones de humedales que se encuentran en cada uno de esos mapas. Y no solo eso, sino que también se complejizan la forma de las unidades, los límites, lo cual en este caso ya si uno piensa en algo para hacer gestión, se vuelve un poco más complicado. Entonces habría que encontrar dónde conviene hacer el corte, ¿sí? Y bueno, al comparar estas unidades con las unidades de patrón de paisaje son los colores y las unidades geomorfológicas del primer capítulo son las líneas. Lo que se puede ver en el mapa de la derecha, que es el que está hecho sobre el mapa de humedal no humedal, se diferencian 4 grandes clases, 4 grandes unidades, pero que no corresponden con las 4 unidades macro de la geomorfología. O sea, esto indica lo que decíamos antes. Si uno lo que está mirando son los humedales, hay una variabilidad mucho mayor dentro de la llanura costera que con respecto a las otras unidades. Y es esto mismo que decíamos antes, o sea, solo los grandes rasgos geomorfológicos no son suficientes. Hay que ir más al detalle de las geoformas. En el mapa hecho a partir de la frecuencia de la permanencia de la inundación, vemos que hay una gran correspondencia entre las unidades que se formaron, que se generaron a partir de los humedales con las subunidades. De hecho, la llanura activa, que yo pensé que se estaba clasificando mal y no se veía, evidentemente el patrón de paisaje es diferente al resto, porque aunque los humedales quedaron como permanentes cuando son transitorios, igualmente se separa del resto. Y se observa algunas cosas interesantes como la subdivisión de esta unidad y la subdivisión de las zonas más altas del este, como en una zona norte, central y sur, que eso no lo describí, pero no esperaba que se separe tanto, digamos, y se ve que las diferencias son mucho más de los que el ojo deja ver. Y bueno, en el más complejo, lo que le decías antes, quedan zonas como muy recortadas y segmentadas, con lo cual se podría decir que para esto quizás demasiado detalle complica un poco, pero igualmente se relacionan con las unidades geomorfológicas. Y finalmente, en el capítulo 3, que es la identificación de humedales a partir de datos de radar de apertura sintética, o SAR, en este capítulo me voy a enfocar un poco más en la metodología, porque justamente el objetivo era, por un lado, estudiar el aporte de los datos de radar en banda L, en particular, porque este capítulo fue realmente un desafío muy grande para mí, me llevó muchísimo tiempo del doctorado. Si bien hay un montón de trabajos sobre este tema, son muy difíciles de comparar entre sí, llegan a conclusiones contradictorias,
después les voy a contar sobre lo que hice. Entonces, no queda, o por ahí hay muchos trabajos que meten un montón de imágenes y de mapas, todos juntos, se clasifican y da un mapa divino, pero de ahí no se puede interpretar nada. Entonces, la idea era ver, bueno, estos datos solos, que son justamente muy similares a los que empezó a entregar el satélite SAOCOM, ¿qué me aportan esos datos individualmente? Para que después, cuando yo los junte con otro tipo de datos para mejorar los mapeos, sepa qué estoy viendo y cómo lo puedo interpretar. Y así puedo pasar al tema de cómo funciona ese humedal y qué servicios me va a prestar y cómo gestionarlo. Y por otro lado, otro tema metodológico que se evaluó es cómo la importancia de qué imágenes yo selecciono para hacer un mapa o un inventario. Y lo que pasa en ese caso en la mayoría de los trabajos es que ponen, por un lado hay algunos que ponen todas las imágenes que hay. Entonces ahí también se dificulta mucho interpretar qué es lo que está pasando y tampoco lo interpretan. Encontré 2 o 3 trabajos que usan cómo está hidrológicamente cada fecha para ver la respuesta del radar en ese momento. Y por otro lado, el tema de que en esta zona, la mayoría de los trabajos son en zonas fluviales. Entonces, hay una información a priori de el nivel de agua, del nivel de inundación, que se está midiendo con la curva de la crecida del río. En este caso, que no es un ambiente fluvial, no hay mediciones de altura del agua en ningún lado. Entonces, no tenemos una manera de elegir a priori las imágenes que más van a representar la hidrología, ¿sí? Las variaciones hidrológicas. Bueno, este es un resumen de la metodología. Lo más importante es que se hizo, a diferencia del capítulo 2, que es una aproximación per píxel, en este capítulo es una aproximación por objetos, donde se generan segmentos homogéneos en cuanto a la señal de radar, y estos objetos, esos segmentos, pasan a ser la unidad mínima de análisis, que luego son clasificadas y lo que utilizamos es la firma temporal de cada una de esos segmentos que ya voy a explicar qué es. Bueno, en principio lo que hicimos fue definir 3 sets de escenas multitemporales. 2 son anuales, el primero es de 2007. En este gráfico lo que se ve son, para cada mes, las precipitaciones de los 30 días previos en blanco, los 90 días previos en negro, un año previo es el fondo gris, y la evapotranspiración potencial anual es la línea negra. Entonces, como habíamos visto al principio, lo que se puede observar acá es que vamos a tener periodos dentro de estos años que son donde había imágenes halos. Tenemos periodos más o menos compensados, como son el 2010 y el 2007, que corresponden a estos 2 años, al año A y al año B. Y justamente si vemos los números, están bastante compensados la precipitación con la evapotranspiración potencial. Y después otros años, como el 2009, que fue una seca tremenda, y el 2011 también fue seco. Sin embargo, si ven el patrón de las precipitaciones, es bien diferente en 2007 que en 2010. Y el último set es el interanual, que lo que hicimos fue seleccionar las imágenes de todos los marzos. Por suerte, había bastantes imágenes halos en esta zona, que no suele pasar, así que por eso pudimos armar estos sets. En algunos casos hay trabajos que solamente disponen de 2 escenas, por ejemplo, 3. Así que por eso pudimos realizar este análisis temporal.
Y bueno, me olvidé decir que el set interanual, todos los marzos corresponden a periodos, a meses secos. Bueno, para clasificar estas imágenes se usó la tipología que se generó en el primer capítulo, con la diferencia de que los bajos y canales con las praderas de herbáceas altas permanentemente inundados, o sea, los juncales, los espadañales y los totorales, se dividieron en dos según su cobertura. Sí, acá, no sé si llegan a ver en la primera foto, esto es un canal con un paredón de juncos que no se ve el agua, que no te das cuenta que es un canal hasta que no te acercas. Hay muchísimos canales que presentan esta densidad de juncos. Mientras que hay otras zonas que son menos, donde es más abierto con los juncos aislados. ¿Por qué separamos esto? Justamente por cómo funciona el radar. ¿Sí? El SAR es un radar activo, es decir, que emite un pulso y ese pulso vuelve al radar y se mide la diferencia. ¿Sí? Si el blanco es una zona rugosa, como suelo desnudo, como suelo saturado, o mismo agua somera cuando hay viento que forma olitas, se denomina dispersión en superficie rugosa. Cuando tengo una vegetación más vigorosa, hay una dispersión en volumen, porque la señal rebota entre las plantas. Donde tengo estructuras verticales, que en este caso serían tallos, pero también se ve en edificios, por ejemplo, en zonas urbanas, lo que tengo es un doble rebote. La señal toca el agua, toca la estructura vertical y vuelve con una intensidad mucho mayor. Y finalmente, el agua lisa, la señal rebota y se escapa. Teóricamente vuelve 0 al radar, pero nunca vuelve 0, 0. Pero bueno, entonces, justamente por eso dividimos las zonas conjuncales en las que tienen más cobertura y menos, porque si esto tiene mucha cobertura vegetal, es muy denso, este doble rebote no se va a dar, porque la señal nunca llega al agua. Entonces, para analizar, para hipotetizar cómo iba a ser la firma en cada uno de los tipos de humedales, nos hicimos 3 preguntas. Las 2 primeras es si cuando hay una inundación, o sea, cuando esta agua sube, si lo que observo es agua libre o lo que observo es agua por debajo de la vegetación. Que en el caso de nuestra zona, esto se inundaría, se tapa por completo. Y durante las fechas que no están inundadas, como en este dibujo, si la vegetación actúa fuertemente, que sería el caso de vegetación vigorosa, tanto vertical como no vertical, o si interactúa débilmente, que sería las zonas rugosas o con vegetación muy baja. A partir de estas preguntas se generó la clasificación. Cada uno de los mapas, primero se segmentó, luego se clasificó en 100 clases. De cada clase se caracterizó con la firma temporal en boxplot, y esas firmas temporales entraron a este cuadro de decisión que responde a esas preguntas que les dije previamente. Si todas las fechas tiene agua libre, si una fecha tiene agua libre, si es por marea, si no es por marea, las fechas que no tienen agua libre, cómo es la interacción con la señal. Y de ahí se identificaron todos los tipos de humedales que planteamos al principio. Estas son ejemplos de las firmas temporales que les decía, en donde en el eje X tenemos cada una de las escenas utilizadas con su fecha, y en el eje Y la señal que recibe el radar. Entonces, se puede ver, por ejemplo, las zonas de agua libre, todas las fechas, los boxplots están por debajo del umbral seleccionado para el agua libre. ¿Sí? En estas zonas,
esto es lo que yo le decía, las zonas donde hay juncales más dispersos, con menos cobertura, se observan fechas inundadas y fechas con señal más alta que se podría relacionar con doble rebote, pero en donde están muy densos, donde es muy densa la cobertura de las herbáceas, en ningún momento se ve el agua, la señal nunca llega al agua. Y esto fue uno de los problemas más grandes que tuve para resolver cómo hacer el cuadro de decisión para clasificar esta escena, porque la bibliografía, hay autores que dicen, banda L no ve vegetación herbácea, aunque haya juncos, ve agua y tiene reflexión especular. Otros autores dicen, no, si tengo juncos son estructuras verticales, entonces tengo doble rebote, valor altísimo, que los valores asociados a doble rebote pueden ser entre -5, -3. Y si bien, bueno, aparte de eso, que yo no encontraba esos valores, sobre todo en los juncales densos, ni agua, ni doble rebote, que estaría por acá arriba. Además de eso, la mayoría de los trabajos son en zonas donde las praderas altas se inundan completamente. Y lo que pasa acá, que yo tardé un poco en darme cuenta, es que el desnivel entre los canales y las zonas aledañas más altas es menor a la altura de los juncos. No suele sobrepasar el metro como mucho. Entonces, estos juncos densos nunca se tapan completamente. Y por eso yo nunca veía señal de agua. Lo que explica un poco estas contradicciones en la bibliografía son algunos trabajos que nombro acá abajo, que hablan de que la señal que recibe el radar tiene que ver con la densidad de la cobertura de esa vegetación, no solo con el tipo. Y a partir de eso es que yo pude descifrar qué firma tenía que buscar para estos distintos tipos de vegetación. Bueno, estos son los otros tipos de humedales. Acá con la zona de mareas activas pasó lo mismo, yo no me fijé a priori cómo era la marea en esas imágenes para analizar justamente qué pasaba. Y resultó que solo esta imagen de todas las que usamos tenía marea alta. Entonces, en el año A se pudo diferenciar esta cobertura, mientras que en los otros 2 años igualmente quedó identificada como planicie de herbáceas altas, que es, como planicie salina de herbáceas, que en realidad es una planicie salina de herbáceas, lo que pasa que tiene otra frecuencia de inundación. Bueno, estos son los resultados. En primer lugar, este es el mapa del 2007, el mapa del 2010, que se supone que hídricamente eran similares y vemos que dan bien diferentes. Y este es el mapa interanual, que también es muy diferente, eso es lo primero que podemos ver. Entonces, el mayor error que encontramos fue en los humedales temporalmente inundados. Muchos de los papers que leí tenían la mayor cantidad de errores también en este tipo de humedales, que puede ser por distintos motivos. Por un lado, por la forma y la escala, porque muchos de estos humedales son bordes de canales, por ejemplo. Entonces, no siempre quedan píxeles limpios que cubran toda esa zona, quedan píxeles con información mezclada. Por otro lado, cuando se pasa de un tipo de humedal al otro, por ejemplo, de uno permanentemente inundado a uno temporariamente inundado, hay una zona que es de transición. Y en esa zona de transición tenemos una mezcla de vegetación corta, de suelo desnudo, de agua somera, que queda todo mezclado, y entonces el dato de radar es mezclado porque es mezclado en el terreno, digamos, se está representando eso, y es muy difícil asignarlo a un tipo o a otro. Y además, todas estas condiciones que nombré recién entran en las limitaciones de banda L. La banda L tiene un ancho de
una longitud de onda de más o menos 23 centímetros. Entonces, todo lo que mida menos de 23 centímetros no lo va a ver. No, lo ve todo igual, digamos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Heliocaris de 10 o 15 centímetros o tengo suelo desnudo, lo va a ver igual. Y lo va a ver igual que el agua somera con viento que tiene ondas, ¿sí? Lo que proponen algunos autores es utilizar conjuntamente banda L y banda C, que tiene una longitud de onda de, creo que 3 centímetros, no me equivoco, y sí permite ver esas diferencias. Pero es mala para para los juncos. O sea, habría que complementar las dos bandas. En el momento que yo hice esto, no había disponibles, había muy pocas imágenes en banda C disponibles. Ahora están saliendo las de Sentinel-1, así que son gratuitas y se podría pensar en incorporarlas. Por otro lado, en cuanto a la selección de imágenes, vimos que los 3 mapas son completamente diferentes, o sea que influye fuertemente en el resultado del mapa qué imágenes yo selecciono. Y si bien tenemos las restricciones de la disponibilidad de escenas y de la disponibilidad de información independiente de nivel de agua, que es lo que les decía al principio, sí se pueden ver algunas cosas como la necesidad de una imagen de aguas altas. El mapa que dio peor es el interanual, donde todas las fechas tenían una mayor evapotranspiración que precipitación. Y eso coincide con algunos trabajos, por ejemplo, el de Evans y colaboradores. Por otro lado, los 2 mapas anuales, el A y el B, tienen condiciones hídricas similares cuando uno mira el año completo y, sin embargo, dan resultados muy diferentes. Yo me puse a buscar, si bien no llegué a desarrollar más este tema, para interpretar lo que yo veía en las firmas temporales, investigué un poco más los valores de precipitación, los valores de evapotranspiración, y analicé qué pasaba si miraba a 30 días antes, 60 días antes, 3 meses antes, 9 meses antes y un año antes. Y lo que encontré es que ni la precipitación del momento, ni la precipitación anual, o la diferencia entre precipitación y evapotranspiración, responde a lo que yo estoy viendo en la firma, pero sí se relacionan con los datos a 6 meses y a 9 meses. Entonces ahí también hay otra cosa a explotar, que se puede pensar en hacer algún tipo de metodología para seleccionar las imágenes en zonas de humedales depresionales, es decir, en donde los movimientos hídricos predominantes son precipitación y evapotranspiración. Si uno está en una zona donde hay mucha escorrentía superficial, por ejemplo, esto nos sirve porque estamos mirando algo muy recortado, ¿no? Sería para este tipo de humedales. Y bueno, para terminar, lo que decía al principio, si bien hay muchos trabajos en la franja de la zona activa, que de hecho una compañera mía se recibió el año pasado estudiando la parte activa en la zona Mar del Tuyú, de Campos del Tuyú, del Parque Nacional, y hay otra que empezó ahora a analizar este sector con más detalle porque justamente su dinámica es completamente diferente al resto. Todos los otros kilómetros y kilómetros de planicie de mareas donde la marea ya está inactiva no habían sido estudiados ni mapeados sus humedales, ¿sí? Así que ese es el primer gran aporte. Además, se generaron estrategias metodológicas provenientes de diversas disciplinas y a diferentes escalas de trabajo, que fue un trabajo grande y súper desafiante, pero muy interesante, aprendí muchísimo. Y bueno, hay 3 líneas de aplicación en donde esto va a aportar, que es justamente las metodologías que se puedan implementar en un futuro inventario de humedales, esta línea de base de un primer mapeo para que después esto se pueda monitorear. Si no hay un mapa o una línea de base,
no hay sobre qué monitorear, que está habiendo muchos cambios en la zona, y el aporte al aprovechamiento de los datos SOCOM que están empezando a estar disponibles ahora. Muchas gracias. Díganme que están ahí. Bueno. A ver si puedo volver. Bueno, ahora invito al jurado a que, bueno, que realice las preguntas que requieran y bueno, pues adelante. Bueno, Paula, ¿querés empezar vos? Que conste que no, porque soy la más vieja. No, no, al revés. Bueno, primero, los saludo a Iñaki y a Patricia, que no, cuando se conectaron ellos yo estaba cambiando de lugar. Primero te felicito, los felicito a los tres, a los dos directores y a la tesista. Muchas gracias. Como lo puse en el dictamen, me parece que el desafío más grande del trabajo, y como lo resaltaste vos al final, es justamente ponerse de acuerdo. Los biólogos nunca van a estar conformes con los geólogos nunca van a estar conformes con los biólogos. Es muy difícil ponernos de acuerdo y bueno, son desafíos que hace falta, son iniciativas que hacen falta, hace falta, nada, animarse y tratar de pelearse los geólogos con los biólogos y discutir. Bueno, de hecho, algo que vos me pusiste en las correcciones, se marca que hasta el vocabulario es distinto, porque planicie de marea y marisma tienen definiciones distintas para los biólogos que para los geólogos. O sea que ya partimos desde el vocabulario, que ni siquiera está unificado. Perdona, te interrumpí. Justamente una de las trabas más importantes que tenemos es el lenguaje. Uno habla de una cosa y el otro entiende otra. Respecto, bueno, los comentarios te los fui poniendo en el texto y veo que los leíste todos y que los contestaste en la versión definitiva y muchas cosas las aclaraste ahora en la presentación, así que no voy a hacer mayores comentarios sobre lo que ya te dije. Sí, el tema ese de ponernos de acuerdo con el vocabulario, sobre todo con la teoría de humedales, desde el punto de, por ejemplo, no termina de quedarme del todo claro cuál es el aporte del S-ECO al HGM. ¿Qué es el HGM? Estamos más o menos todos de acuerdo, y el aporte del ECO adentro de ese contexto, ¿cuál sería? Una pregunta concreta por ahí que me gustaría hacerte, que yo no está considerado en el trabajo, ¿cuál es el origen del agua? Que es uno de los pilares del HGM. Muchas de estas cosas que vos encontrás tienen que ver con el origen. No es lo mismo una inundación que se da por de mar que una que se da porque se junta agua de lluvia, que una que se da porque la napa está muy cerca y tenés un aporte freático en la superficie. ¿Cómo lo considerarías vos si tuvieras que ampliar el trabajo? ¿Cómo harías? Sí, en principio en el plan original estaba contemplado hacer un estudio de la parte hidrológica, que no llegué a hacer porque la complejidad, no sé si sigue ahí, se me congeló la imagen. Estamos todos. La complejidad que supuso las clasificaciones de las imágenes y todo esto que hice no me dejó tiempo para entrar más al hidrológico. Sin embargo, hay varios trabajos en la zona, particularmente de Carol, del grupo del doctor Cruce, donde, y también cuando se ve regionalmente, las unidades regionales de la provincia de Buenos Aires, tanto superficial como de hidrología subterránea, lo que todos están de acuerdo es que primordialmente las componentes más importantes del ciclo hidrológico son la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, por eso nos enfocamos en esos datos, que además son los que están disponibles, porque ya te digo, altura de agua no hay, no se mide en ningún lado, por ejemplo. Escorrentía es prácticamente nula también. Hay muy pocas diferencias de pendientes. En el campo se observa también el agua súper estancada, excepto en los canales artificiales,
el agua está muy estancada, no vimos en ningún lugar que hubiera corriente. Entonces, según la bibliografía y según los que vimos en el campo, podemos pensar que para interpretar estos datos nos podemos centrar en esos dos parámetros. Por otro lado, aún en las épocas más secas, en las imágenes satelitales se sigue viendo agua, sigue habiendo zonas permanentemente inundadas. Entonces, con eso lo que se infiere, que también está descrito para la zona, es que la inundación que es permanente es por aporte de la napa, que justamente es una zona de descarga regional, junto con el agua que descarga directamente a la bahía. Los flujos cortos del oeste descargan en la zona de la llanura, teóricamente. No pude llegar a medirlo, que era la idea, pero hay información como para inferir eso. Sí, una cosa que se me ocurre que se podría hacer a futuro es buscar indicadores en la vegetación. Eso suele, por ejemplo, esa espartina densiflora que vos estás encontrando ahí entre la planicie que está entre activa e inactiva, eso posiblemente sea un indicador de hasta dónde te está llegando el aporte de la marea o, bueno, en cada situación más el aporte similar. Bueno, yo no tengo más preguntas. Te felicito de nuevo y le dejo la palabra al resto. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, también me uno a las felicitaciones para vos y tus directores. Me pareció un aporte muy importante para el gran desafío que es el Inventario Nacional de Humedales, al cual nosotros tenemos que avanzar muy pronto, porque eso va a implicar después tener una herramienta lo mejor posible para la gestión, ¿no?, de estos ecosistemas. Así que desde ese punto de vista me parece muy bueno el aporte, sobre todo en un área que es muy compleja desde el punto de vista ambiental, como vos lo estuviste diciendo. Así que por eso me pareció muy interesante y muy importante el aporte. Tengo algunas, bueno, después me quedan unos comentarios menores que te los voy a pasar directamente, pero una cosa, por ejemplo, retomando esto que decía Paula, de que los biólogos no nos podemos terminar de convencerlo de los geólogos y viceversa, es que a mí en el caso del capítulo 1, en la discusión me hubiera gustado un poquito de una mirada un poco más ambiental, y no tan geológico, geomorfológica, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que me hizo pensar, sobre todo mirando algunas de las fotos que vos pusiste en la tesis, es que claramente hay efectos antropogénicos importantes. Vos mencionás, por ejemplo, la extracción de conchillas, pero, por ejemplo, en algunas imágenes se veía muy claramente, sobre todo en una de un canal que estaba seco, el tema de la ganadería, ¿no?, con el impacto que esto puede tener, tanto sobre la vegetación, por el pastoreo, el sobrepastoreo inclusive, porque parecían en algunos lugares que estaba sobrepastoreado, y también el tema del pisoteo, ¿no? Desde ese punto de vista me parecía que estaría bueno discutir un poco más cómo estas acciones humanas están afectando estos humedales y cómo podría también eso influir en el análisis de los distintos tipos de humedales que vos estás observando. El tema de la urbanización me imagino que también es importante, sobre todo en la porción que está más cercana a la costa, con todo el tema de los núcleos urbanos costeros, con el tema incluso de la extracción de agua de las napas, ¿no?, que sabemos que hay toda una problemática asociada, que incluso eso puede llevar a un cambio futuro con el tema del balance entre agua dulce y agua salada, ¿no? Eso como un comentario que tal vez hubiera estado bueno discutir cómo todas esas acciones podrían estar influyendo. Eso, por un lado, no sé si querés comentar algo, pero... No, que mientras yo iba avanzando con el trabajo, se abrían un montón de líneas interesantes para meterme a discutir, investigar, y tuve que tomar decisiones de por qué lado seguir y qué lado no entrar por cuestiones de tiempo. Pero sí, eso es cierto lo que decís. De hecho, en algunas unidades lo describo, por ejemplo, el tema del pisoteo en la zona sur es mucho más importante.
el tema de la extracción de agua también, pero bueno, si entraba en ese tema era como todo otro mundo y ya no hacía tiempo, pero sí, es muy interesante. Sí, no pretendía que hagas otra investigación paralela, pero por ahí alguna mención un poco más explícita de cómo esto podía estar afectando. Okay. Después, sí, perdón. No, bueno, me voy a anotar. Ok. Después, con respecto al capítulo 3, a mí me quedó muy claro y es muy conciso cómo es la relación entre el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? O sea, en ese sentido lo encuentro muy fuertemente relacionado. El capítulo 3 me parece que está muy bueno todo el análisis que haces y toda la exploración que haces con las herramientas de radar, pero no lo veo tan incorporado a los dos capítulos previos, ¿no? O sea que vos podrías hacer un planteo de clasificación de humedales de la región esta que estudiaste, quedándote con el análisis más geomorfológico y el análisis más con imágenes ópticas. Y esto, bueno, fue como una exploración a posteriori. Tal vez un poquito más de relación entre este capítulo tercero y los otros dos. Una cosa que me llamó la atención, que vos mencionás en un lugar, cuando planteás la importancia de los datos de imágenes de radar, ¿no? de los sensores SAR, es que vos decís que hay un planteo de que probablemente actualmente hay una, como que sea, no me acuerdo exacto cómo decía, pero que hay un aumento en la superficie de humedales a nivel mundial y que eso se deba justamente al uso de estas herramientas, ¿no? Y me llamó la atención porque mencionás a Davison 2018, que ese mismo autor es uno de los autores del último informe Ramsar del 2018 también, y que ellos dicen en ese informe que en realidad la superficie mundial se ha reducido en un 35% y que lo único que se observa de aumento en la superficie de humedales son los humedales artificiales, que son los embalses y las arroceras, pero que ese aumento de humedales artificiales no compensa esa disminución de los humedales naturales. Entonces me llamó la atención esa afirmación porque yo dije, bueno, si realmente hay una disminución, ¿por qué se afirma que por la existencia de estas herramientas la superficie ha aumentado, ¿no? Sí, no, lo que yo me quería referir ahí, que veo que no quedó claro y lo voy a revisar, es que si lo que dice el autor es que si uno compara la superficie de humedales calculada con sensores ópticos con la superficie de humedales calculada con sensores SAR, es mayor la de sensores SAR porque justamente puede ver el agua por debajo de la vegetación. Y se identifican humedales que con el óptico no se identifican. Bueno, eso no está relacionado, o sea, no hablo en realidad de la superficie total de humedales existentes, que sí es cierto que se redujo muchísimo. Bueno. Me refería a la comparación entre las metodologías, que evidentemente no quedó claro, así que lo voy a corregir. Sí, porque se entendía eso que te decía, como que había aumentado la superficie por justamente el uso de esto. No. Y, bueno, y no, simplemente vos haces una interesante conclusión que dice que la definición de unidades geomorfológicas es clave para la identificación y delimitación de humedales, pero no es suficiente y entonces por eso es importante el enfoque de paisajístico, ¿no? Que usaste en el segundo capítulo. Y pensando en eso y en el capítulo 3, pensando en que este aporte es importante para la gestión, yo creo que una de las cosas a destacar en tu tesis es que esto es un aporte directo a metodologías para que después puedan ser utilizadas en la gestión, ¿no? En los organismos de gestión para el inventario de humedales. ¿Cómo pensás, teniendo en cuenta que probablemente este tipo de metodologías tengan que después ser utilizadas por
los equipos técnicos de las distintas jurisdicciones, ya sea a nivel básicamente provincial o incluso municipal. Como pasó, por ejemplo, con el caso de OPDS en Buenos Aires, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves vos el uso de herramientas de radar para si lo ves como que es algo factible para la gestión, o te quedarías más con un análisis a nivel de sensores ópticos, ¿no? Sí. Bueno, uno de los temas con los radares es que aún hoy, después de que se usaron por muchos años, no hay un consenso sobre o sea, no hay una metodología establecida que todos sigan. Cada uno hace más o menos los pasos que se le ocurren en el orden que se le ocurre, eso se ve mucho en los trabajos. De hecho, una de mis compañeras del laboratorio a fin de año pasado fue a Alemania, que trabaja con DatoSAR, y en lo que ellos estaban trabajando más fuertemente es en ver justamente cómo unificar una metodología porque después no son comparables los resultados tampoco. Entonces es todo un tema el uso de estos datos y que su interpretación además no es intuitiva. Uno cuando mira una imagen óptica más o menos puede adivinar qué es lo que está viendo, aunque no tenga el ojo entrenado, pero en las imágenes de radar no. Lo que yo creo que sí se puede hacer es no usarlas como base para inventariar, pero sí usarlas para cubrir las deficiencias de los sensores ópticos. Entonces, podría como ser una parte de la metodología bien concreta, con pasos muy que no incluyan interpretación, digamos, o sea, con pasos bien concretos a seguir, y solo para esos humedales que con óptico no se pueden diferenciar. Porque sí, si es la única imagen que se utiliza, es un tema que un técnico pueda hacer eso. Sí, claro, me parecía un poco eso, pensando en los equipos técnicos que usualmente tienen las distintas agencias provinciales, me parecía un poco complejo, pero bueno, en todo caso, como vos decís, podría ser un complemento a lo otro. Bueno, también por eso fue la idea de analizar estos datos por separado, para ver realmente qué es lo que están aportando. Claro. Porque si yo hacía todo junto, seguramente la exactitud iba a dar mejor. Al tener más datos, mejora. Claro. Pero ahí no tenía posibilidad después de hacer esto, de decir, bueno, ¿qué puedo tomar de esto que es más complejo para mejorar la metodología más simple? Y sobre todo porque creo que hay bastante variabilidad, como vos mismo la mostrabas en los 3 mapas que generaste, ¿no? Sí. Bien diferentes, no sé. Bueno, felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Muy interesante todo, gracias. Bueno, Laura, te felicito. La verdad que esto de combinar, usar el radar para combinar formas y vegetación ha sido muy útil, aprendí mucho. Te felicito a vos y te felicito a los directores por el tema. Lo que no entiendo muy bien es por qué un área tan grande. Si querés te lo hago como pregunta para que te quejes con los directores. Pero el área es enorme. Sí. Es grande. Respecto a lo que dijo Paula, yo vi hace mucho en el Ministerio de Obras Públicas datos de altura de agua en la zona, medidos en la zona donde estaba la compuerta esa de la Ría Jo, que en su momento funcionaba, y ahí tenían datos de marea, datos de altura, no sé durante cuánto tiempo. Y finalmente la pregunta es, vos hablaste de la parte de formas, la parte de vegetación, pero una de las cosas que más me llama la atención, cuando hablas de gestión, ¿no? Algo que es fundamental ahí es el tema de la frecuencia de inundación.
Y ahí en la frecuencia de inundación entran las variables que vos dijiste. Y eso quizás es lo más útil para la gestión. ¿Hasta qué punto la frecuencia de inundación tenemos que explicarla? Por la marea, por las lluvias en la zona o por las inundaciones en línea. Eso es algo fundamental. Eso sí te lo hago como pregunta. Ok. Primero, lo del área grande tiene que ver con cómo está avanzando el inventario de humedales en la provincia de Buenos Aires. La zona de la llanura costera, Ajó, todas las llanuras costeras en realidad corresponden al nivel 2, que es, si no me equivoco, sistemas de humedales. No, creo que me estoy equivocando. Sí, sistemas de humedales. Dentro de cada una de esas llanuras se analiza el nivel 3, que son los sistemas de unidades de humedal. Entonces, para completar ese nivel es que entra la llanura en su conjunto. Y después hay un cuarto nivel de más detalle que ahí sí es más local. Entonces tiene que ver un poco con eso, la idea de hacer un trabajo bien regional, como para que la metodología sirva para ese nivel 3 en el momento que se tenga que hacer. Los datos de altura del agua que me decías de la compuerta son los datos de las mareas. Sí, esos hay, pero justamente, o sea, la franja afectada por mareas es esa zona que yo había marcado en azul, es muy angosta a comparación con los kilómetros y kilómetros tierra adentro. Y lo que yo decía es que no hay datos de la zona donde no hay mareas, que es la mayor parte de lo que yo estudié. Hay una regla en la Laguna Salada Grande que se cae y la vuelven a poner y no miden, así que lo mismo que nada. Sí, de mareas sí hay, pero como yo decía antes también, o sea, hay justamente una tesis doctoral que terminó el año pasado y otra que se está desarrollando ahora que hacen bien el foco en el tema donde está la influencia mareal y justamente por esa diferencia de dinámica hay que usar otra metodología para entrar al detalle en esa zona y por eso no me centré en usar esos datos de marea más que para decir, bueno, cómo estaba la marea en la imagen que yo estoy usando. Y lo último, el tema de la frecuencia de inundación, sí, o sea, es lo mismo que antes. Estaba planificado, no llegué a hacerlo, falta esa pata para seguir avanzando y para llegar al tema de la gestión. Eso sí, estoy de acuerdo. De hecho, una de las preguntas que yo me hacía al principio es el tema... lo que vos decís que las inundaciones que vienen del oeste, porque justamente esto no es una cuenca fluvial, es un terreno más bajo que todo lo que está al oeste. Entonces, una de mis preguntas finales era ver si desde el oeste está ingresando agua de forma superficial o si solo es subterráneo. Teníamos hasta la metodología planificada para hacer con imágenes MODIS y ver los movimientos de agua superficial y no llegué. Me quedó rependiente, pero estoy totalmente de acuerdo que falta eso para llegar a una gestión más acabada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones de nuevo. Entonces... Laura, y bueno, nada, un aplauso, le damos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, por permitirme defender en estas condiciones tan raras. Sí, la verdad, gracias al jurado por prestarse a este formato. Les agradezco la predisposición. Disculpen si hubo algún problema, algún malentendido. Gracias también a los directores por estar ahí apoyando. Los invito a que se desconecten todos excepto el jurado y yo les voy a avisar que pueden volver a conectar
para que el jurado delibere y arme el acta. Con fecha 14 de abril del 2020 a las 14 horas se llevó a cabo la defensa de tesis de la doctoranda licenciada Laura San Martín en la Universidad de San Martín en la Escuela de Ciencia y Tecnología en acto público y frente a los jurados. Doctora Paula Daniela Pratolongo del CONICET, doctor Federico Ignacio Isla de la Universidad de Mar del Plata y doctor Rubén de Quintana de la UNSAM y del CONICET. En presencia del comité académico del doctorado, docentes y estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la reglamentación vigente, la licenciada en Ciencias Geológicas Laura San Martín presentó y defendió el proyecto titulado Expresión espacial de los humedales en el paisaje de la llanura costera Ajó, análisis a partir de datos satelitales bajo un enfoque eco-hidrogeomórfico, realizado bajo la dirección de la doctora Patricia Candús y el doctor José Luis Cavalotto como codirector. Finalizada la defensa del proyecto de tesis, el jurado delibera en privado acordando que la tesis constituye un aporte original para la comprensión de la problemática de la clasificación y gestión de humedales. Se definieron y diferenciaron unidades geomorfológicas y de vegetación. Se exploraron los aportes novedosos respecto al uso de las imágenes radar banda L del satélite argentino SAOCOM en la definición de estas unidades mencionadas, analizando críticamente ventajas y desventajas de su aplicación con relación a otros enfoques. La exposición fue clara y la doctoranda respondió con solvencia las preguntas que se le requirieron. El desarrollo de los trabajos de campo y gabinete implicaron esfuerzos interdisciplinarios que no son frecuentes. El trabajo realizado demuestra innovación, seriedad y responsabilidad en su ejecución y defensa, mereciendo a criterio de este jurado la calificación de 10 sobresalientes. Siendo las 15:40, se da por finalizado el acto de defensa de tesis. Y firma el doctor Marcos Araceno. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones de nuevo. La verdad que bueno, vamos a tener mucho material como para publicar. Sí, Sí. el trabajo empieza ahora. Bienvenida. Mucho material inédito como para comenzar a publicar. Sí, a trabajar, a seguir trabajando. La siguiente etapa, sí. Muchísimas gracias a todos por todo, por el trabajo que hicieron, por las correcciones tan rápidas, por estar en este medio tan extraño. Muchísimas gracias por permitirme terminar este ciclo, aún en medio de esta cosa tan extraña que estamos viviendo. Gracias. Felicitaciones y después te alcanzo los comentarios menores que te decía. Perfecto. Felicitaciones, Laura. Ya mandé la grabación de tu presentación y ahora voy a cerrar esta grabación y la mando aparte. Yo te quiero confesar que fue lo más entretenido que hice en esta semana y después te digo si es en este mes. Por lo menos